¿Cómo están, hermanos? Buenas noches. Un placer de verdad estar en la casa del Señor, ¿verdad? Muy bien. Pues como ya saben, los miércoles llevamos nuestra serie que se llama Doctrinas Fundamentales del Cristianismo y hoy nos corresponde el tema 27. Es el tema que se titula El juicio eterno. La semana pasada vimos el tema de la resurrección de los muertos y ahora nos corresponde ver el juicio eterno. Y recordarles, mis hermanos, que el estudio de las doctrinas fundamentales de la Biblia es bien importante para nosotros, por eso es fundamental. Son los rudimentos, las primeras enseñanzas en las que fundamentamos nuestra fe y con las cuales es necesario aprenderlas para estar preparados para quien demande razón de nuestra fe. Una y otra vez les hemos repetido como iglesia que es bien importante saber en qué estamos fundamentados, que sepamos bien, hermanos, que no creemos las cosas porque nos dicen que las creamos, como si fuéramos robots, ¿verdad? No, las creemos porque hay un fundamento, hay una verdad. Entonces, vamos a comenzar. El juicio eterno. Abra su Biblia, por favor, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, y nos vamos a ubicar en el versículo 5. Dice así: esta es la demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y vosotros que son atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces versículo 5 dice: esta es la demostración del justo juicio de Dios. Y más adelante en el versículo 8 dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocen a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La semana pasada vimos un tema bien interesante acerca de la resurrección de los muertos, de cómo resucitaremos nosotros, los que hemos creído en Cristo, también cómo resucitarán, las características, lo que pasará a los que mueren sin haber conocido a Dios, o que rechazan a Dios, mejor dicho. Vimos cómo ambos, tanto creyentes como no creyentes, vamos a disfrutar de una eternidad. Los que creen en el evangelio, los que han abrazado el evangelio, han afianzado su vida en Cristo, van a disfrutar de la eternidad junto con Dios en los cielos, donde ya no va a haber más sufrimiento, las lágrimas se enjuagarán, no habrá más dolor, no habrá más pecado en nosotros, seremos transformados a la imagen de Jesús y será un momento precioso. Eso es para los que creen en Cristo. Pero para los que mueren sin haber conocido y rechazado a Jesús, también serán eternos, pero estarán en el infierno. Yo sé que de repente, como decía Andrés, ¿verdad?, es complicado entender, parece muy duro, pero es la realidad. Tan es importante que Dios quiere que conozcamos estas dos verdades, o esta verdad que tiene dos finales, que envió a su Hijo Jesús para morir por nosotros.
Es tan importante que lo conozcamos y la consecuencia es tan grande es la consecuencia de haber creído en Cristo, que vamos a tener una eternidad en los cielos, así como tan grande es la consecuencia de una eternidad en el infierno, siendo atormentados. Y por eso envió a Jesucristo, a darnos la revelación del juicio eterno. La semana pasada, después de que Andrés compartía acerca de las resurrecciones, iba platicando con un hermano y me compartía que el tema se le había hecho muy interesante y que lo había hecho pensar y sentir dolor por sus familiares que no conocen a Dios y que van a pasar una eternidad en el infierno. A través de la enseñanza, él decía, no, es que qué impresionante, o sea, lo que va a pasar. Yo no conocía esta verdad. Y eso lo llevaba a que se dolía, decía, oye, pero mi papá, oye, pero mi mamá, mis hermanos. No, yo tengo que compartirles. Y esa es uno de los propósitos con el que Dios nos enseña. El propósito de Dios en enseñarnos las doctrinas fundamentales y todo el consejo de la Escritura es movernos a la acción. Recuerden que la Escritura está para aprenderla, pero para llevarla por obra. Y entonces esas enseñanzas nos deben llevar a movernos a predicar. Y a nosotros mismos a esforzarnos, no quedarnos estancados, sino ir avanzando poco a poco. Eso que sentía esta persona que me venía compartiendo es un temor reverente ante lo que viene. Y yo le decía a esta persona, mientras más conocimiento haya, mientras más información, mejores decisiones vamos a tomar. Y eso es una regla básica. Si tú vives en un matrimonio, mientras más información tengas acerca de cómo es tu esposa, de cómo tratarla, de qué hacer, qué no hacer, más vas a disfrutar tu matrimonio. Si tienes hijos, mientras más investigues, estudies, te metas, ahí vas a educar a tus hijos mejor. De la misma manera con Dios, sobre todo en Dios. Mientras más conocimiento haya de la verdad de Dios, más obediencia va a haber en tu vida, más temor reverente. Vas a ser un ejemplo, una atalaya, y vas a tomar mejores decisiones. Y entonces será evidente en tu vida, como dice la Escritura, de gloria en gloria irás. Pasan problemas, pasan situaciones, pasan tribulaciones, y tú estás preparado, porque estás listo con el conocimiento. Te ocupaste de tener llenura del Espíritu, te ocupaste en tener una comunión con Dios. Porque ¿qué pasa con personas que no se interesan por Dios? De repente voltean a ver sus vidas, ven sus matrimonios, ven a su alrededor su familia, sus papás, sus hijos, ven alrededor sus circunstancias y no hay ni pies ni cabeza. Y es un desastre. Pero gracias a Dios, gracias a nuestro Señor que vive y reina hasta el día de hoy y reinará por toda la eternidad, que es misericordioso. Y pasa por alto los tiempos de la ignorancia, pasa por alto nuestras desobediencias, nuestras transgresiones, y nos habla el día de hoy. Y nos dice, yo puedo hacer todas las cosas nuevas, yo puedo restaurar, yo puedo hacer de ti una vasija de honra, yo puedo depositar en mí tu gloria. Pero tenemos que meternos con Dios. Queremos las bendiciones de Dios, tenemos que adentrarnos, buscar, indagar, estar ahí pegados a Dios. La idea de una condenación eterna o de un juicio eterno muchas veces nos parece muy difícil, muy duro. Y es tan difícil, verdaderamente es tan difícil y duro esto, que como les decía, Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a dar la vida por nosotros. Pasó por alto la humillación, pasó por alto los golpes,
pasó por alto que su misma creación le escupiera en la cara y que lo rechazaran abiertamente por rescate de los mismos que lo mataron. Y de repente podemos pensar, no, es que esos se pasaron, ¿verdad? Esos romanos, esa Jerusalén antigua, se pasaron, ¿cómo no reconocieron a Dios? Pero si pensamos bien, nosotros también hicimos lo mismo, lo rechazamos a lo largo de nuestra vida. Y llegó el conocimiento de Dios y bueno, a lo mejor transformamos nuestra vida. Pero Jesucristo pagó el pecado de todos los hombres. De todos los hombres. Ante la condición de la humanidad y la expectación del terrible destino, no había alguna manera humana de que se pudieran cambiar las cosas. El mundo va camino a la perdición, cada día las cosas son peores, el corazón del hombre está más corrupto, más insensible, y hay una horrible expectación de lo que viene. Hace tiempo yo escuchaba una nota de la radio y decía un hombre, el locutor decía, hablando de la pandemia y todo lo que estaba pasando en este momento, decía, sí, las cosas son difíciles y dicen que el panorama es muy difícil, pero nosotros como humanidad vamos a salir adelante porque los seres humanos hemos demostrado que podemos y que salimos siempre de las mismas, y decía, yo les garantizo que vamos a salir de esta y estaremos preparados para la siguiente. Y yo pensaba, lo estaba escuchando y decía, pues, ¿está muy ciego o qué? La humanidad cada vez va más para abajo, y él diciendo que como humanidad somos si vamos a poder con todo. La realidad es como dice la Escritura, Dios sustenta todas las cosas en el poder de su mano. Si Él no nos sustentara, ya no habría oportunidad para salvación, ya no existiríamos. Dios ha alargado los tiempos para dar salvación a todos nosotros. Ha alargado nuestra vida para que conozcamos su evangelio por su fidelidad. Porque si tú hoy estás aquí es porque Dios quiere hablarte, quiere transformar más tu corazón. Si no has recibido a Cristo, quiere transformarte y darte su salvación. Si ya recibiste a Cristo, quiere transformarte más a su carácter para que cada día seas más parecido a Él. Dios es bueno, ¿verdad? Dios es muy bueno, mis hermanos. Es bien importante que podamos entender, comprender el juicio de Dios. Porque estos temas, tanto la resurrección o todos los temas fundamentales de la vida cristiana, del cristianismo, nos traen seguridad, esperanza, certeza. ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Qué va a pasar con nosotros? Venimos al conocimiento de Dios, Dios nos habla y nos da seguridad. ¿O qué dicen cristianos? Andan temerosos, quién sabe qué va a pasar el día de mañana. Y si me muero, ¿qué va a pasar con mi esposa? ¿Qué va a pasar con mis hijos? No, este conocimiento de doctrinas fundamentales, el saber que todas las cosas nos ayudan para bien y que nuestra vida está sostenida por Dios, nos da una certeza y una seguridad que nos hace ser personas inamovibles, que nos hace ser fuertes, valientes. ¿Qué es el juicio eterno, mi hermano? ¿Aplica para nosotros que hemos creído en Cristo? ¿Cuándo va a suceder esto? Buena pregunta. ¿Qué castigos, qué recompensas habrá? Vamos a aprender todas estas cosas, vamos a tratar de explicarlas. Primeramente, entender, mi hermano, que la salvación, como siempre lo hemos dicho, la salvación no es por obras, como dice la Escritura. Viene por medio de la fe. Sin embargo, debemos de entender que Dios es Dios justo. Si bien cada uno de los que hemos creído en Cristo somos salvos por medio de la fe y estamos esperando
la promesa de que Cristo vendrá por nosotros y seremos transformados a su imagen, no todos hemos hecho las mismas cosas, hermanos. Algunos pagan el precio, algunos se esfuerzan, algunos no se esfuerzan, algunos hacen ciertas actividades, algunos no las hacen. Algunos Dios les demanda algo y deciden no hacerlo. Algunos Dios les demanda algo y deciden hacerlo. Y no estamos hablando de los dones o de los ministerios a los que Dios te habla, porque como vimos hace unos miércoles, los dones de Dios o los llamados de Dios son por gracia. Si alguien Dios lo llamó a ser pastor, no es por sus méritos. Si alguien Dios lo llamó a ser maestro, no es por sus méritos. Si alguien Dios lo llamó a limpiar la iglesia, a predicar en las calles, no es por sus méritos, es por su misericordia. Pero en los llamados hay obediencia y desobediencia. Entonces el juicio de Dios tiene que ver con esto. Dios llama a cada uno de nosotros y nos pone en ciertas situaciones, nos pone a servir en ciertas áreas por su gracia, pero sí va a reprochar o a premiar nuestra fidelidad, nuestro esfuerzo, nuestro compromiso. De la misma manera los que serán juzgados sin Cristo. No van a ser juzgados por sus obras. No van a ser juzgados por cuántos pecados cometiste, o si los pecados que cometiste fueron muy malos, entonces tú sí te vas al infierno. Tú no, pues como no cometiste tantos. No, de la misma manera que la salvación no es por obras, la condenación no viene por cuántos pecados cometí y qué tan malos son. La condenación viene por rechazar el evangelio, rechazar a Dios. Como dice la escritura, Juan 3, 16 y 17 específicamente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron las tinieblas porque sus obras eran malas. Viene Jesús, sirve la salvación para todos los hombres, pero el hombre ¿qué hace? Rechaza. Al rechazar a Jesús, estás abrazando la condenación. Y al tú decidir, cuando viene el evangelio, no hacer caso a la palabra de Dios, no recibir a Jesús en tu corazón, estás abrazando la condenación. Solo hay de dos sopas. Si vivimos como hijos de Dios, lo que hagamos dentro del reino de los cielos, aquí en la tierra, será contado y premiado, reprochado. Si vives entregado a pecados, serán contadas tus obras y habrá consecuencia de cada cosa, aún de tus pensamientos, dice la Escritura. Pensemos en aquellos condenados, personajes pasados. Imaginemos a un hombre como Hitler, Nerón, Calígula. Que son hombres perversos, hombres malvados, hombres que mataron a miles y miles y miles. Hombres que fueron perversos, pero el castigo van a ser condenados. De la misma manera que una persona que rechaza el evangelio y a lo mejor no mató a muchos. La condenación del juicio eterno será igual. Van a ir al infierno. Pero no es lo mismo un hombre que mató a millones que un hombre que a lo mejor no mató a nadie, ¿verdad? Los castigos serán diferentes. Recordemos a Jesús en el pasaje cuando Jesús habla de hacer tropezar a un pequeñito.
Dice la Escritura, mejor le sería que se atara una piedra de molino al cuello y se lanzara al mar. Está hablando de una consecuencia. Cualquiera que haga tropezar a alguno de mis pequeños, más le vale que se ate una piedra de molino, una piedra pesada y se eche al mar. Está hablando de una consecuencia. También dijo Jesús, ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será integrado. No es lo mismo, ¿verdad? ¿A quién? Judas, que entregó a Jesús. Él tendrá su consecuencia, muy diferente a otras consecuencias que habrá, mayores o menores, pero habrá consecuencias. O la parábola de los talentos, ¿verdad? A uno Dios le dio una cantidad, a otro otro. Pero Dios les demandó lo mismo, fidelidad. Y es en la fidelidad que Dios premia o reprocha. ¿Qué le dijo a uno? Insensato, no trabajaste. Y a otros, buen siervo, fiel y justo. Fiel, entra al gozo de tu Señor. Y antes de seguir con este tema tan importante, profundo, como todas las doctrinas fundamentales, considero importante que tengamos una idea básica de lo que sucederá en los últimos tiempos. Porque al hablar de un juicio eterno, estamos hablando de un veredicto, de algo que ya se hizo, sucedió. Entonces vamos a trazar a grandes rasgos, mi hermano, una línea cronológica de escatología. La escatología es el estudio de los últimos tiempos, señales y los últimos tiempos, los últimos acontecimientos, los acontecimientos futuros. Y realmente no es el tema profundizar en esto, llegará el tiempo. Pero sí es necesario que podamos comprender esto, lo vamos a ver rápidamente. Vamos a ver un orden cronológico, desde el nacimiento de Jesús hasta el juicio eterno, o lo que se conoce como el juicio del trono blanco. Ponga atención, mi hermano. Llegó el tiempo preciso cuando Jesús nació por medio de un nacimiento virginal, por medio del Espíritu. Llegó el tiempo preciso que se había dictado desde la fundación del mundo, profetizado, y llegó el tiempo, hace más de 2000 años. Comienza después el ministerio de Jesús alrededor de los 33 años, 3 años de ministerio, y viene la crucifixión y la muerte de nuestro Señor. Nace Jesús, comienza su ministerio, y viene la muerte de nuestro Señor. Enseguida viene su resurrección. Inmediatamente la ascensión de nuestro Señor. No solo resucitó nuestro Señor, sino que ascendió a los cielos. Él es el primero, el que resucita para no volver a morir. Ya lo vimos la semana pasada. Jesús asciende a los cielos y después, en el día señalado, en el día del Pentecostés, desciende a la tierra el Espíritu Santo y comienza el periodo que se conoce como el periodo de la iglesia, la era de la iglesia, comúnmente también llamado el periodo de la gracia. ¿Sí lo he escuchado así? Y paréntesis aquí, lo perfecto sería llamarlo el periodo de la iglesia, porque al llamarlo el periodo de la gracia, estamos diciendo que en este periodo la gracia, solo ha estado la gracia, pero no, la gracia ha estado desde el inicio de la fundación del mundo. Todas las cosas al hombre le sucedan por gracia, porque no merecemos nada. Podemos decir que estamos en el periodo de la iglesia del Señor. Y es en este momento donde estamos viviendo los hechos de los discípulos de Jesús, los hechos de la iglesia del Señor. Y este tiempo, así como tuvo un inicio en el día de Pentecostés, Hechos 2, también tendrá un final. Y este final es en el arrebatamiento. ¿Cuántos esperan el arrebatamiento del Señor? Un acontecimiento glorioso
que jamás se ha visto. Y lo más impresionante, yo meditaba en esto, lo más impresionante es que va a ser visto por todas las personas. Seguramente se va a volver a partir la historia. Este acontecimiento impresionante. Me imagino, como dice la Escritura, cuando Jesús resucitó, dice que la tierra tembló y muchos santos resucitaron. ¿Se entiende que anduvieron por ahí? Obviamente, a diferencia de Jesús, ellos volvieron a morir, pero fue un acontecimiento bien impresionante, me imagino. Imagínate ver que los sepulcros se abren y muchos, no dice que todos, dice que muchos santos volvieron a vivir. Pero imagínate el tiempo del arrebatamiento. En un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. En este arrebatamiento, el acontecimiento con el que culmina la era de la iglesia del Señor, es importante decir que Jesucristo no toca la tierra. Jesucristo desde los cielos, desde las nubes, donde todo mundo lo verá, llama a su iglesia. ¿Quién es la iglesia, mi hermano? Nosotros, los que hemos creído en Cristo. Por medio del Evangelio, los que somos sellados por su Espíritu Santo, y a partir del descenso del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, hasta el día que seremos arrebatados, hasta ese momento seremos la iglesia. En ese momento Jesús llama a su prometida y seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán en cualquier lugar del mundo a la vista de todos los hombres, y nos iremos a la morada que Dios preparó en los cielos para nosotros. Este acontecimiento nadie sabe cuándo va a ser. Solo sabemos que pasará porque Jesús así lo prometió. Y nos enseña Jesús que debemos estar preparados, velando y orando, porque no sabemos el día. Dice la Escritura que vendrá como ladrón en la noche, sin que nadie sepa el momento. Y una pregunta: ¿hay señales para saber cuándo sucederá esto? Sí, no. Algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Vamos a participar. ¿Cuáles serían algunas señales? Guillermo, ¿cuál sería alguna señal? Ok. ¿Alguien más que me diga una señal? ¿Laurita? La maldad. Vamos a continuar y vamos a tomar esto. Es bien importante que lo entendamos. En cuanto sea el arrebatamiento, seguimos con la línea cronológica. En cuanto sea el arrebatamiento, empezará el periodo de tribulación y gran tribulación, que son 3 años y medio, que juntos hacen 7 años. Comienza la tribulación con el anticristo haciendo pactos de paz en Jerusalén y las naciones, y al terminar los primeros 3 años y medio, el anticristo rompe este pacto. Lo vamos a ver bien rápido, Y comienza la gran tribulación. Mientras tanto, los 144,000 hombres o testigos se levantarán a lo largo de estos años testificando el nombre de Dios. Se levantarán también los 2 testigos en el templo de Jerusalén, que los estudiosos comentan que son Elías y Moisés, por las señales que ellos se les atribuyen por medio de Dios, ¿verdad? Dice la Escritura que poder sobre las aguas para convertir el mal en la sangre, poder para herir la tierra con plagas cuantas veces quieran, y poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva. Se atribuye a estos 2 testigos, a Elías y a Moisés. Y estos 2 hombres, cuando acabe su testimonio, cuando acabe su misión por 1260 días, que son los 3 años y medio de tribulación, subirá la bestia, matará dejando sus cuerpos exhibidos en la plaza de la ciudad de Jerusalén, y serán exhibidos por 3 días sin que nadie los toque. Dice la Escritura que los moradores de la tierra harán fiestas, se burlarán alrededor de sus cuerpos, pero después de 3 días y medio resucitarán, ya que estén bien descompuestos, para que nadie diga que no fue cierto. Van a resucitar. Y se oirá una voz del cielo que los llame, y ascenderán a los cielos en las nubes a los ojos de todos los hombres.
en la tribulación y en la gran tribulación. Pero mientras tanto, en estos 7 años, en los cielos, nosotros que fuimos arrebatados, se llevará a cabo lo que se conoce como el tribunal de Cristo, el cual veremos más adelante, y enseguida las bodas del Cordero. Después de eso, mi hermano, de esos 7 años, nosotros en el cielo, en el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, viene lo que se conoce como la segunda venida del Señor. Donde Jesús entonces sí bajará a la tierra, la primera vez a las nubes nada más, pero esta segunda venida, por eso es segunda venida, porque sí viene a la tierra. Bajará a la tierra, pero nosotros ya no como su iglesia o su prometida. ¿Qué vamos a hacer? Su esposa. Vamos a ser uno con Jesús. Ahorita es un esbozo de lo que será, pero llegará el día en la que seremos la esposa de Jesús. Vendremos juntamente con el Señor y se librará una batalla donde el dominio de Satanás en la iglesia, en la tierra, será quitado durante la tribulación y gran tribulación. Vamos a leerlo en Apocalipsis 19, por favor. Apocalipsis 19, 11. Lo leo. Dice: entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre era el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, seguimos en nuestra línea cronológica. Estamos en la segunda venida de Cristo, donde nosotros ascendemos junto con nuestro Señor. Se libra esta batalla. Ya vemos todos estos títulos que se viene aquí: Rey de Reyes, Señor de señores, el Verbo de Dios, Fiel y Verdadero. Está hablando de Jesucristo. No hay duda ahí, ¿verdad? Excelente. Entonces, en ese momento Satanás será atado y se establece algo que se conoce como el milenio, donde Cristo reina en la tierra junto con su esposa, a quien le da facultad de juzgar sobre los hombres de la tierra. Este milenio que se establece, nosotros reinaremos junto con Cristo, pero reinaremos ¿a quién? A los que quedaron de la tribulación y la gran tribulación, los que soportaron, los que creyeron en el testimonio. Satanás entonces estará atado, comenzará el milenio y reinaremos junto con Cristo por 1000 años. Estos hombres que no se dejaron marcar por el número de la bestia, que creyeron al testimonio de Dios, terminan estos 1000 años. Y Satanás es desatado por un poco de tiempo, dice la Escritura, y confundirá miles y miles que serán contados como la arena del mar, dice la Escritura, y se hará rebelión contra el reino de Dios del milenio, y rodearán las ciudades, y Dios hará descender fuego del cielo y consumirá a todos los rebeldes, y Satanás entonces será lanzado al infierno, el cual fue preparado para él y para todos los que le siguieron, siendo Satanás el primero en entrar. Ya con el milenio entonces terminado, comienza el juicio del trono blanco, donde serán resucitados todos los hombres malvados de la tierra que rechazaron a Dios a través de las edades de la tierra, desde el inicio
hasta el final, todos los hombres que rechazaron a Dios serán resucitados en este juicio del trono blanco. Será dictada la sentencia para cada uno de ellos y serán lanzados al infierno, cada cual al castigo conforme sus obras, por la eternidad. Esto, mi hermano, es a grandes rasgos una línea cronológica. Hay mucho que estudiar de esto, pero es importante resaltar, mis hermanos, porque algunas veces lo he notado, es importante resaltar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Muchos lo confunden o lo igualan. La segunda venida, como ya lo vimos, es después del arrebatamiento, después de las bodas del Cordero y el tiempo de la tribulación. Y las señales, la pregunta que les hice, las señales que se darán son para la segunda venida de Cristo, no para el arrebatamiento. Lo que vivimos hoy, el día de hoy, son consecuencias de la degradación del ser humano. Es consecuencia del pecado, que cada día es más y más y más. Mateo 24, vamos a verlo rápidamente en Mateo 24. Jesús está hablando acerca de las señales y vamos a ver a qué se refiere. Mateo 24, 2, 14. Vamos a ver cómo esas señales se refieren a la segunda venida de Cristo y no al arrebatamiento. Vamos a leer a partir del versículo 3. Dice: y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos conocían la segunda venida del Señor. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis, empiezan las señales, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Dentro del periodo de la gran tribulación se levantarán falsos profetas que harán milagros y confundirán a muchos, se harán pasar como hombres de Dios y confundirán a muchos. Dice el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? El fin de la tierra. Estas señales a las que nos habla Jesús serán dadas porque los hombres ya podrán ver los tiempos, podrán entender que después del arrebatamiento los que se queden pasarán 7 años difíciles de tribulación y gran tribulación. Porque ¿cuántos saben que hay personas entendidas en las Escrituras, estudiosos, que no han nacido de nuevo? Hay muchos. Hay personas que están bien convencidas de que Cristo es la verdad, se saben mejor que muchos cristianos las Escrituras, pero no son salvos. No adoptan la vida de Dios. Y ellos entenderán los tiempos y las señales estarán ahí. Las señales que vimos serán para la segunda venida, que si tú y yo estamos firmes en Cristo y hemos sido sellados con el Espíritu, no pasaremos. Muchos pierden el enfoque cuando hablan de las señales, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado que Jesús ya viene? Y ahí están las señales, observa. Ya Rusia ya dijo que Estados Unidos es el más gacho, y ya no, va a haber la tercera guerra mundial. No, ya es el fin. Ahora sí viene la venida de Cristo. Hay como un desenfoque, ¿verdad? Ahí están las señales, todos las pueden ver, pero se quieren saltar el arrebatamiento.
o lo confunden o lo igualan. Como el ejemplo está la pandemia. Comienza la pandemia y muchos predicadores, incluso pastores, empezaron a hablar, no, ya son los últimos tiempos. No, es pestes. Luego, el tema favorito, ¿verdad? Los últimos tiempos, vean las señales y las lunas, no, y ahora va a pasar esto. ¿Cómo vimos las redes sociales, verdad? Acomodándole pasajes para que se viera como si fuera el final de los tiempos. Forzaban pasajes y los sacaban de contexto para adecuarlos a una pandemia. Es una exégesis mal aplicada. Ahora sí, ya estamos en los últimos tiempos, ya están las señales. Y ese ahora sí, ya estamos en los últimos tiempos, tiene mucho tiempo. Y la predicación sigue siendo la misma. Y pasa otra cosa, y hablan de los tiempos finales. Y yo no estoy diciendo que no lo sean, mis hermanos. No estoy diciendo que no lo sean. Pero a veces se confunden estos dos eventos que debemos entender muy bien para saber qué esperar. Como yo les decía al principio, el conocimiento y la información verdadera nos va a llevar a tomar buenas decisiones y nos harán estar estables y tranquilos. Nos harán saber cómo actuar en cada situación. Esta línea que les tracé un poquito acerca de la línea escatológica, acerca de los últimos tiempos, tiene más aspectos, tiene muchos aspectos más entre evento y evento, como los sellos, las trompetas, las copas, las actividades y propósitos del anticristo, los falsos testigos, que harán milagros, los acontecimientos del dolor, de las tribulaciones. Pero no es la intención verlas en esta sesión, porque no es el tema que estamos viendo. Y hay opiniones en esta doctrina, en esta línea del tiempo, de que si el arrebatamiento será antes de la tribulación, o que si es después. Y aquel pensamiento de que del arrebatamiento será después de la tribulación y de la gran tribulación, o algunos que dicen que será a medios, que nosotros seremos también testigos, es forzar mucho los pasajes. Sin embargo, mi hermano, les invito a que ustedes lo estudien, indaguen, y podemos platicarlo en algún momento, ¿verdad? Pero el enfoque es saber qué va a pasar, qué esperar. Entendiendo esto, mi hermano, podemos entender que estamos hablando de un juicio eterno, que estamos hablando de una consecuencia eterna de todas las cosas que van a acontecer. Porque si no fuera así, hermano, perderíamos toda esperanza. Todos los hombres se saldrían con la suya. Algunos padecerían injustamente sin esperanza de justicia. Algunos hombres se saldrían con la suya. La idea de tener un soberano omnisciente, omnipotente, un Dios todopoderoso que vea las cosas, pero al mismo tiempo deje pasar por alto sin dar retribución, es contradictorio, porque sabemos que Dios es omnisciente, Él conoce todas las cosas, Él está en todos los lugares, Él tiene el poder y la autoridad, y no podemos pensar que Él quedará sin actuar ante la maldad. Imagínese su creación, imagínese pequeñitos en este momento siendo utilizados para las cosas perversas, gente muriéndose de hambre y malhechores, perversos, que se salen con las uñas, terminan sus días empanzonados de comida, de vino. Que no haya esperanza de una justicia eterna, que no haya esperanza de alguien que se levante y que diga, se dará el pago. Dios dará retribución de los pecados de los hombres, lo crean o no. Por más que el hombre en una actitud soberbia piense que se puede librar de lo que haga, no tiene nada que ver. Por más que los hombres perversos rechacen esta idea, no quiere decir que no va a suceder. Y cada hombre tiene conciencia de esto. Siempre habrá una voz interna en todos nosotros que nos hará saber que no podemos salirnos con la nuestra. Por más, mi hermano, que el hombre trate de ocultar su conciencia, que la trate de esconder, siempre
habrá una voz dentro de nosotros que estará hablando, que habrá un juicio, porque Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Dios habla. Dios prometió al mundo un Salvador, ¿sí o no? Y así fue. Y no solo eso, Dios prometió que enviaría un Consolador, al Espíritu Santo, que nos dotaría de poder para testificar. Y así pasó. Dios promete en la Escritura justicia. Y así será, lo crean o no lo creamos. Porque cuando vino Jesús a la tierra a dar a conocer la salvación a los hombres, no le creyeron, lo desecharon, pero el propósito se cumplió. Por más que el hombre quiera rechazar, ahí estaban los fariseos buscando de qué manera hacer tropezar a Jesús, de qué manera no cumpliera sus propósitos. Dios dijo y se hace. Dios prometió un juicio eterno y va a pasar, porque ya tenemos un testimonio de que todo lo que Dios ha dicho se ha cumplido. ¿Qué pensaremos de hombres que murieron sin recibir el pago de sus acciones? Un hombre de hace muchos años, Alejandro el Magno, murió a los 33 años, después de miles y miles y miles de muertes, miles de atrocidades, abusos, perversiones, mató niños despiadadamente, hombres, mujeres, y murió como un conquistador, rodeado de lujos y excesos. Personas con poder que hacen cosas horribles, buscando posición y riquezas, que pasan por encima de todas las cosas, como gobernantes, personas que tienen posiciones, dinero, y luego se van a otros países, se refugian a vivir tranquilos. ¿Qué pensar de personas como Hitler, verdad? Hombre despiadado, responsable de 55 millones de muertes. Ya todos sabemos la historia, ¿verdad? Llega el momento donde lo están rodeando, se tira un balazo en la cabeza junto con su esposa. Qué final de este hombre, ¿no? Pero ¿tú crees que por ponerse una bala en la cabeza ahí quedó todo? ¿Por un balazo en la cabeza pagaría millones de muertes? ¿Por hacer tropezar a un niño? Imagínate. Por eso no podemos pensar que las cosas que hacemos o dejamos de hacer van a quedar sin consecuencia, porque es la revelación de Dios que Dios pagará a cada uno conforme sus obras. Leía una nota hace días, como tantas otras y de todos los días, y que seguramente es promesa de Dios, van a incrementar. Un hombre tenía a su familia, mató a sus 2 hijas pequeñitas, las mató a su esposa, y al ver lo que hizo, digo, no es porque no se hubiera dado cuenta, ¿no? Después de haberlo hecho, se mató a él mismo. ¿Usted cree que por suicidarse pagó por las muertes de sus hijas y de su esposa? No. Apocalipsis 20:11, búsquelo, por favor. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Lo recalca nuevamente. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Dice 15: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Consecuencias por las obras. Todo ser que nace, hermanos, nace siendo un ser pensante con conciencia.
inteligentes, capaces de decidir qué hacer y qué no hacer. Nadie puede obligarnos a hacer o no hacer algo. Iván les preguntó al inicio, ¿a cuántos los obligaron a venir? A nadie. Nadie nos puede obligar a hacer nada. Lo que no podemos decidir, podemos decidir qué hacer y qué no hacer. Lo que tú no puedes decidir o evitar son las consecuencias que vienen por tus acciones, por lo que decides hacer y por lo que no decides hacer. Eso no lo puedes controlar tú. Dios es el juez de la vida. Él tiene autoridad para hacerlo porque Él fue quien nos creó. Pero no solo eso, sino que Dios tiene un juicio perfecto y absoluto. Él conoce la verdad absoluta. Él es perfecto y juzga todas las cosas con verdad. Y esa es una esperanza para nosotros perfecta. De miedo para los que hacen lo malo. Pero para los que buscan a Dios, es un aliento. Porque Dios no va a tener en poco las cosas por las que te esfuerzas en el reino de los cielos. No hay ningún hombre, mi hermano, que haya pisado esta tierra o en los cielos que no sea Dios, que pueda juzgar con perfección como lo hace nuestro Señor. El hombre más sabio en la tierra que registra la historia, Salomón, del cual ya lo hemos visto muchas veces en esta serie de los domingos de tiempos, pero no juzgó correctamente todas las cosas, ¿verdad? Un hombre muy sabio, pero no juzgó correctamente todas las cosas. Ya sabemos cómo terminó: inclinado su corazón a los ídolos, con 1000 mujeres. Qué sabio, ¿eh? ¿Qué juicio? Solo Dios es perfecto y Él es el idóneo para juzgar. Y verdaderamente, mi hermano, es el juez que nos conviene, porque es justo. No tendrá por inocente al culpable y no tendrá por culpable al que hace lo bueno, al piadoso. Imagínate un hombre que comete un delito. Se metió a una casa, golpeó y amarró a una familia, se robó todo lo que pudo y justo cuando se disponía a salir, llega una patrulla y se lo lleva. Lo agarraron. La peor noticia que le puedes dar a este hombre malo es que, ¿sabes qué? Te vamos a llevar delante de un juez. Está bien. La peor noticia que le puedes dar es que el juez que lo va a juzgar es juez justo. Y no solamente eso, tenía cámaras en la casa. Sabe todo lo que pasó al pie de la letra. Es la peor noticia que le puedes dar a un delincuente, a un malhechor. ¿Sí o no? ¿O qué pasa cuando alguien va en el carro y de repente lo para el tránsito? Como ya sabemos cómo son los tránsitos en nuestra ciudad, algunos, no todos, dicen: ay, que al cabo son bien, agarran mordida. ¿Tú crees que les duele dar mordida? Se ponen felices, me salvo. ¿A quién no le gustaría, a qué persona que no hace lo malo no le gustaría un juez injusto? Que pudiera comprarlo, que pudiera pagarlo, que tuviera algo contra esa persona, ¿no? Que tuviera trapitos al sol, que sacarle. Ay, tú no dices esto, yo no digo esto, ¿eh? Pues a mano. La peor noticia que le puedes dar a un malhechor es que el juez va a ser justo. Y la mejor noticia que puedes recibir tú, si haces lo bueno, es que Dios es justo. Es que tú no sabes lo que me ha pasado desde chiquito. Me maltrataron tal vez. Y me han pasado tantas cosas. A lo mejor no tengo idea por lo que has pasado, a lo mejor te ha ido muy mal, a lo mejor tu esposa te abandonó, tu esposo te va mal, a lo mejor te corrieron injustificadamente del trabajo, a lo mejor nunca te salen las cosas bien y tú siempre tratas de portarte bien. La mejor noticia que puedes recibir es que vas a recibir justicia de un juez justo, que vio todas las cosas desde que naciste. Bueno, no solo eso, desde que estabas en el vientre de tu madre,
quien te tejió con sus propias manos y te puso nombre. Qué impresionante, ¿no? Qué buena noticia. No seremos juzgados. Nadie va a ser juzgado por lo que los demás piensen de nosotros, no por nuestra reputación, no por nuestro dinero, o no por, ay, es que no tengo yo dinero, siempre le batallo, nací en cuna humilde y he sufrido mucho, yo creo que merezco el cielo. No, no será por eso. Estaremos desnudos ante su presencia y se abrirán los libros que contienen cada acción, cada obra que cometemos en nuestro diario vivir. Dios no es un ser que actúa con parcialidad. No habrá ninguna sentencia sin antes, no hay un juicio justo. A lo largo de nuestra línea cronológica que más o menos vimos brevemente que habrá principalmente dos juicios en los que quisiera enfocarme para puntualizar esta noche. Uno es el tribunal de Cristo, que será celebrado en el arrebatamiento, cuando estemos en el cielo, en las bodas del Cordero, que también se conoce como las pérdidas o las ganancias, el tribunal del Señor. Y el otro es el juicio del trono blanco. Ambos son juicios eternos, porque su consecuencia es eterna. Vida eterna para los que aceptaron a Jesús, pero también consecuencia de infierno o de castigo eterno a los que rechazaron a Jesús. A los que aceptan, vida eterna; a los que rechazaron, tormento eterno. Vamos a ver el tribunal de Cristo, las pérdidas o las ganancias. Vamos por favor a 2 Corintios 5. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del tribunal de Cristo. Segunda de Corintios. Dice así, 2 Corintios 5, 6 al 11, dice: así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes en el cuerpo y presentes en el Señor. Por tanto, procuramos también, ausentes o presentes, ser agradables a Dios, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Dice el 11: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. El tribunal de Cristo. Aquí el apóstol Pablo, por medio de la revelación del Espíritu de Dios, le está hablando a cristianos y les está viendo por qué es necesario que todos comparezcamos, nos presentemos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a Romanos 14. Romanos 14, vamos a leer a partir del 7, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Está el apóstol Pablo enseñando acerca de la nueva vida en Cristo, aquellos que han sido sellados con el Espíritu de Dios, porque ya no vivimos para nosotros y ya no morimos para nosotros. Dice el 8: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivimos o que muramos, del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
Dice el versículo 12, nos saltamos al 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Está hablando de obras que hacemos. Puntualizar, no es que juzgue Dios nuestras obras para salvarnos, sino que el apóstol Pablo les habla a los que ya son salvos diciéndole, no queda aquí. Si están vivos, viven para el Señor, y si mueren, mueren para el Señor. Por tanto, pongan atención a lo que hacen, porque todos se presentarán al tribunal de Cristo para recibir galardón o pérdida. Si nos queda claro que se está refiriendo a cristianos, ¿verdad? Dice la Escritura en Romanos 8 que ya no hay ninguna condenación, no lo busque. Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. En el tribunal de Cristo, Dios no juzgará nuestros pecados, mis hermanos. Nuestros pecados ya fueron en la cruz. Ahí fueron lavados nuestros pecados en la sangre del Cordero. Fuimos limpios. Al creer, la sangre del Cordero nos limpia. Sino más bien debemos de ver ese tribunal de Cristo como la recompensa de Dios por la vida que llevamos. Seguramente responderemos por pecados cometidos en ocasiones, no practicando el pecado, porque eso no es de hijos de Dios, sino por pecados, caí en pecado. Pero el enfoque será pérdidas o ganancias, galardones, premios. Seremos recompensados, en base a la fidelidad de nuestro servicio a Dios, de nuestra vida como cristianos. Segunda de Timoteo 2, 1, 6. Dice segunda de Timoteo 2, 1 al 6, vamos a leer. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otro. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha es como un atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. ¿Para qué estás puesto tú en la tierra, cristiano? Para trabajar, para labrar la tierra, para crecer, para regar el evangelio. A ti se te encomendó el ministerio de la reconciliación de Dios con los hombres. Hay que trabajar. Y en este trabajo que Dios nos da, seremos recompensados o habrá pérdidas también. Vamos a Hebreos 6. Hebreos 6 rápidamente. Vamos a leer el versículo 9. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de las cosas mejores que pertenecen a la salvación. Aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto para no tener en cuenta lo que haces. Dios juzgará todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, como un padre o un hijo, ¿verdad? Jamás dejará, yo a mi hijo, él nunca va a dejar de ser mi hijo, nunca lo voy a dejar de amar, pero si hace lo malo tendrá sus consecuencias, y si hace lo bueno, habrá sus consecuencias. Llegará el día en que mis hijos tendrán el momento de tomar su decisión de seguir a Cristo o no, y ellos vivirán sus consecuencias, pero no dejarán de ser mis hijos jamás. Toda obra de los hombres tendrá consecuencias, inclusive los pensamientos. El tribunal de Cristo, mi hermano, hay que buscar el galardón, hay que esforzarnos porque solo tenemos esta vida para servir a nuestro Señor. Cuando estemos en los cielos, ya no va a haber esta oportunidad, ya no va a haber oportunidad de desgastarse los zapatos. Ya no va a haber oportunidad de decir, si voy a la congregación, me voy a esforzar, voy a darle una palabra a los hermanos, voy a ir a predicar el evangelio a mi familiar.
No, ahí ya no habrá eso. Será otro tiempo. Vendrán cosas mejores, pero la oportunidad del servicio a Dios y a los santos, a su iglesia, la oportunidad de ser edificación para tu iglesia, para tu hermano, es hoy. La oportunidad para demostrar amor a Dios es hoy. Es mientras estemos en esta tierra. Para demostrar amor a tu esposa es hoy. A tus hijos, a tu hermano es hoy. La oportunidad para cambiar es hoy. Esas cosas que las que Dios nos habla. También en el tribunal de Cristo, no lo vamos a ver hoy, lo vamos a mencionar nada más, están las coronas que Dios va a dar. Hay algunas coronas, como la corona de justicia que la vemos en 2 de Timoteo 4:8, no lo vamos a buscar. Santiago 1:12 nos habla de otra corona, que es la corona de la vida. En 1 de Pedro 5 nos habla Dios acerca de la corona incorruptible de gloria, y Apocalipsis 2 nos habla de otra corona, de la corona de la vida, que son recompensas a quienes se esforzaron. Dice la Escritura que llegará el momento donde nosotros, como la esposa de Cristo, lanzaremos esas coronas, esos galardones delante de Dios, en la actitud de: no las merecemos, Señor, son para ti. Había un conocido que tocamos este tema, estamos platicando, tocamos este tema y dice: ay, pues estaría bien que me tocara alguna corona. Le dije: no, pues no es rifa, no es si te toca, es si te esfuerzas, es si pagas el precio. Vamos al segundo juicio que vamos a ver hoy, el juicio del trono blanco. Ya vimos el pasaje, vamos a retomarlo y vamos a ver de diferentes aspectos. Apocalipsis 20, téngalo ahí, hermano. Vamos a empezar a partir del 11. Es importante señalar, mientras que lo buscas, que en este juicio del trono blanco no participamos la iglesia, no participamos los cristianos, porque nosotros, ya vimos, no somos juzgados. Los que van a ser juzgados son los que murieron rechazando el evangelio, murieron sin Cristo. En este juicio participan todas las personas que murieron rechazando a Dios. Y hay aspectos en este pasaje que es importante poner atención. Apocalipsis 20:11 dice: y vi un gran trono blanco al que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Vamos a detenernos un poquito ahí. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. Esto no se refiere a edades, significa a clases sociales. Hay gobernantes, hay empleados, todos estarán desnudos delante de Dios. No importa si fuiste el presidente de presidentes, no importa si fuiste tal vez un indígena, no sé, todos resucitarán ese día para el juicio del trono blanco. Pero hay otro aspecto bien importante. Dice: a los grandes y pequeños de pie delante de Dios. ¿Por qué de pie delante de Dios? Porque ya no habrá oportunidad para arrodillarse ante Jesús. No porque no lo puedan hacer físicamente, sino porque el arrodillarse ante el Señor habla de una humillación, de una aceptación, de aceptar el señorío. Ya no habrá oportunidad de decir: Señor, perdón, le hubiera hecho caso a mi hermano que me predicó, a mi hijo que me predicó, le hubiera hecho caso al predicador. Que desperdicié mi vida en los vicios, desperdicié mi matrimonio, desperdicié mi paternidad. Por más que te quejes, como diría un pastor, por más que saques a San Juditas, no habrá oportunidad ya. Van a estar de pie, desnudos delante de Dios, de todas las clases sociales, desde el inicio de la creación hasta el final en este juicio. Dice: y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y luego dice algo bien impresionante: el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hasta ahí nos vamos a quedar. Todos estos hombres tendrán una característica unánime: todos rechazaron a Jesús, todos están de pie, ya no es momento de arrepentimiento,
es momento de escuchar su juicio. Es momento de escuchar el veredicto de lo que van a recibir conforme a sus obras. Ahí estarán los que se burlaron, los que creyeron en el mensaje. Sí, es verdad, esta es la verdad, pero no lo hicieron suyo, ahí van a estar. Los que despreciaron. Como ya vimos, este evento tiene lugar después de haberse cumplido el milenio y una vez que Satanás se ha echado al infierno. Y David en el Salmo 28:3, búscalo por favor, Salmo 28:3. (28:3) dice así: no me arrebates juntamente con los malos y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. Esto es palabras de David hablando a través del Espíritu de Dios por revelación. En Romanos 2, Romanos 2:2 dice: mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas. ¿Qué habla de tales cosas? Una lista interminable. Perversidades. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es lo que les decía a un principio. Si estás tú aquí, es porque Dios está pasando por alto y quiere llevarte a que lo reconozcas, a que cambies tu vida. Y luego dice: pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿A qué se refiere la Escritura con dureza? Cuando Dios te habla y tú dices, mira nomás lo que está diciendo. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y revelación ¿del qué? Del justo juicio de Dios. Esto se refiere al juicio final o juicio eterno. Después de este juicio del trono blanco, no habrá más pecado en la tierra. Satanás y quienes le siguieron estarán por la eternidad en el infierno, cada uno pagándolo conforme a sus obras, y los santos desde la creación estarán con Cristo por la eternidad. Los hombres que rehúsan admitir un juicio verdadero de Dios lo hacen porque no quieren aceptar su propia responsabilidad de sus acciones. Porque es bien fácil llevar una vida perversa y decir, no creo. Pues no te conviene, ¿verdad? ¿Cuántas personas no hemos conocido que les hablamos y te dicen que sí, pero no toman cartas en el asunto? No, pues sí, pero Dios entiende lo que hago. Oye, deja de hacer esto. Oye, ¿qué onda con esto? Ve cómo está tu familia, cambia. No, pero es que Dios entiende que pues no somos perfectos. Pues sí lo hice, pero fue por una buena causa. Aunque conocen por la conciencia y eternidad que hay en sus corazones, que Dios puso ahí, conocen que va a haber un juicio, lo limitan a sus emociones pensando que Dios puede ser injusto o tener favoritos. No, Dios me va a entender. No creo que Dios me envíe al infierno, pues no soy tan malo. No, que envíe al infierno a Hitler no, eso sí, no, esos son bien malos. ¿Verdad? Así es, ¿no? El juicio de Dios nos hace admitir. Ese día, en el juicio del trono blanco, todos los millones y millones y millones de hombres van a tener que admitir que hicieron lo malo delante de Dios. Van a tener que admitir que rechazaron al Dios verdadero. Va a ser evidenciado el justo juicio de Dios. No
No puede el hombre ocultar su conciencia ante esto. Siempre habrá esa voz profunda que dé testimonio. Por más que el hombre quiera ocultar esa conciencia en el alcohol, en placeres, en cosas materiales, obras, tradiciones, religiones, siempre va a estar ahí. El juicio de Dios va a evidenciar nuestra vida, por más que queramos ocultarlo. No va a haber apariencias, estaremos desnudos. Tanto nosotros en el tribunal de Cristo, será probada nuestra obra, saber si edificamos sobre Cristo, sobre el fundamento, o si nomás estamos haciendo como que hacemos, ¿verdad? Como el juicio del trono blanco. Será juzgada toda obra y estarán desnudos. Por tiempo, mi hermano, vamos a quedarnos aquí. Recuerden que la intención de nuestros estudios de las doctrinas fundamentales es que ustedes indaguen, busquen. Hay muchos aspectos en el juicio eterno, pero en entender esto nos va a llevar a tomar buenas decisiones y a tener un temor reverente. Si hay de los que nos escuchan por internet o hay alguien aquí que no se ha acercado a Cristo, pues es un compromiso. Realmente hay una carga que hoy se les dio que no se podrán quitar jamás. Escucharon el Evangelio y escucharon la consecuencia. ¿De acuerdo, mis hermanos? Vamos a ponernos de pie. Recuerdo las pasajes donde Cristo, después de haber testificado de su muerte, está con unas mujeres y empiezan a llorar. Están tristes sabiendo que el Señor va a morir. Y el Señor se voltea y les dice: no lloren por mí, yo voy al Padre, lloren por ustedes, porque ustedes tienen que trabajar, tienen que pelear, tienen que decidir. Y es difícil, hermano, es difícil pelear día a día. Es de valientes reconocer a Dios, exponernos ante Dios y decir: quiero escapar de esto, quiero abrazar la vida de Dios y cambiar mi vida. Es de valientes. Vamos a orar en reverencia a nuestro Dios, reconociendo que Él es el Señor del juicio. Él es el único que tiene autoridad, que es el idóneo. Tal juez nos conviene, mis hermanos. ¿De acuerdo? Vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia y expongamos nuestro corazón delante del Señor. Oh Señor, que estás en los cielos y que en tu mano estamos todos, Señor, y tú sustentas todas las cosas. Si tú no fueras, la creación no existiría, Señor. Queremos reconocer tu señorío, queremos reconocer tu autoridad, queremos reconocer que tú eres el idóneo, que tú eres el juez justo y que tú juzgarás a cada hombre conforme a sus obras. Y como dice tu escritura, Señor, nos enseñaste que es necesario que el juicio empiece por tu casa, Señor, por tu iglesia, por tu pueblo. Y aquí está mi corazón delante de ti, Señor. Quiero decirte que quiero esforzarme. Quiero ser obediente, Señor. Quiero andar como es digno de tu nombre. No permitas, Señor, que menospreciemos tu llamado. No permitas que menospreciemos tu santidad, Señor. No permitas que menospreciemos tu palabra, Señor, y que podamos, que a través de esta palabra que tú nos das hoy y que nos hablas todos los días, podamos, Señor, llevarla a la acción. Que nos inquiete de tal manera que no estemos tranquilos y hagamos tu voluntad. Porque no queremos ser como aquellos hombres que te rechazan y atesoran ira para el día del juicio, Señor. Señor, reconocemos que no merecemos la salvación, no merecemos tus bondades, no merecemos los premios, los galardones, tus coronas, pero que nos los has dado por gracia, Señor. Y queremos luchar, queremos, como
como tú nos has llamado, soldados tuyos, día a día a mostrar tu gloria, Señor. Tus juicios son verdaderos, lo declaramos con nuestros labios y nuestro corazón. Tu nombre es sobre todo nombre y esperamos en ti, juez justo, en quien estamos delante desnudos. Gracias, Señor, por poner esto en nuestro corazón, esta palabra que nos alienta a tener un temor reverente y poner en acción tu palabra. Queremos bendecirte, darte gracias y decirte como iglesia que tú eres el Señor de nuestro corazón, que nuestra vida está guardada en ti, eres nuestro escudo, nuestro refugio, y que estamos felices de ser llamados tus hijos. Dile a tu Señor: yo soy feliz siendo tu hijo. Somos felices siendo tus hijos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.